Y Padre, te agradecemos infinitamente tu amor, tu misericordia, tu bondad, porque tú eres fiel, porque tú eres justo, porque tú eres benevolente. Gracias, Señor, te damos porque nos has permitido llegar hasta este momento de cese de actividades en el cual, Señor, tú nos has ordenado guardar este día, acordarnos de él, separarlo, hacerlo un día distinguido, un tiempo y un espacio en el cual nada más nos unimos contigo, Señor, para escuchar tu palabra, para aprender de ti, para poder escudriñar y ver las maravillas de tu ley, Señor. Te agradecemos, Padre, porque sabemos que no es una carga, no es algo tormentoso para nosotros, Señor, sino es un deleite, es nuestra delicia el poder disfrutar de este día de reposo y más en comunión de familia que tenemos, Señor, familia espiritual que hay en todos lados. Podemos unirnos como un pueblo, como una sola persona, Señor, adorando y haciendo esta distinción entre lo santo y lo profano, entre los demás días de la semana, los días que se han trabajado y este día especial, el día de reposo. Hacemos la separación, Padre, de este día y te pedimos, Señor, que seas tú con nosotros, que en este día podamos nosotros detenernos, escudriñar tu palabra, estudiar y después de que termine el Shabbat, ponerla en práctica, Señor. Porque sabemos que no hay nada mejor que el poder disfrutar de estudiar tus mandamientos y ponerlos en práctica. Padre, que podamos ser distinguidos, apartados, hacer una diferencia en donde quiera que estemos, que seamos sal y luz, Padre, donde tú nos has puesto y que podamos brillar no por méritos propios, sino por los méritos de nuestro Señor y Salvador Yeshua. Bendecimos tu santo nombre y te agradecemos la oportunidad que nos das en el nombre por los méritos de nuestro don Yeshua. Amén y amén. Y vamos a continuar. Dice, Amén y acuérdate del amén. día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y esto lo vemos en Éxodo 20 del 8 al 11. También dice, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Lo apartó, lo hizo un día especial. Dice Isaías 58, 13 y 14, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo glorioso del Señor, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en el Señor. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad. Hermano, ¿es mi internet o su internet? No sé si todos me escuchan bien. Sí, Yo yo te escucho escucho bien, perfecto. hermano. Sí, Sí, se sí. oye. Entonces soy yo, disculpas. No te preocupes, Pedro. Dice también, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca del Señor lo ha hablado. Y pues bueno, vamos a bendecir el vino, o el jugo, les voy a pedir a todos que tomen su copa. Y dice, bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que creaste el fruto de la vid. También hace referencia al pacto que se hizo a través de la sangre de nuestro don Yeshua en el madero para que nosotros pudiéramos entrar en el pacto que es ser parte del pueblo. Hemos sido herederos, llamados hijos nuevamente del reino. Así que bendecimos el jugo, el vino, también haciendo una referencia a la sangre vertida por nuestro Señor. Lejaim, por la vida. De la misma forma, vamos a bendecir el pan. Entonces, si alguien tiene ahí su pan, puede tomarlo y vamos a bendecirlo. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que extraes el pan
de la tierra. También haciendo referencia al pan que cada día hemos tenido por la bendición de nuestro Señor, del Padre, de poder nosotros tener ese pan que sale de la tierra, y también haciendo referencia a Yeshua, que también era el pan que descendió del cielo para nutrir nuestro espíritu, para nutrir nuestra alma y poder disfrutar de él. Así que coman un pedacito o si quieren comerse todo su pan, adelante, también no hay ningún problema y vamos a disfrutar de este momento. Yo como un pedacito chiquito porque estoy a dieta. Pero voy a comer otro pedacito porque es Shabbat. Así que en Shabbat no hay dietas. Así que disfrútenlo. Y después de haber tomado el, el pan y tomado también de la copa, vamos a decir el Shema. Dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y ese es el Shema. Y pues bueno, ahora sí podemos decir Shabbat Shalom, familia, y vamos a empezar ya con nuestro estudio. Solo denme un segundito para acomodarnos. Y mientras, si quieren tomar su cafecito, su tacita de café, su panecito o seguir tomando su jugo, adelante, vamos a preparar nuestros corazones para este estudio del día de hoy. Denme un minutito y ahorita nos acomodamos. Listo, familia. ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien. Perfectísimo. Pues bueno, qué gusto podernos conectar nuevamente en este día de reposo que el Padre nos ha permitido tener por su misericordia, por su amor, por su bondad. Así que vamos a empezar con el estudio, que este estudio más que ahora un estudio como tal, va a ser una reflexión, porque vamos a interiorizar lo que fue el estudio pasado, los dos primeros estudios que tuvimos de Juan 9. Y este va a ser el desenlace de este capítulo. Y termina de una forma impresionante, la verdad. Porque al final nos damos cuenta que no nada más es esperar el milagro, no nada más es leer el milagro, sino también es vivir el milagro. Y lo podemos ver nosotros en la vida de, por ejemplo, Pablo, Rab Shaul. El apóstol Pablo, ¿qué es lo que pasa cuando él persigue o cuando iba a perseguir a la comunidad de Damasco? Dice que una luz lo cegó, que cae de su caballo y que le dice una voz que él podía escuchar nada más. Dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dice, ¿quién eres tú, Señor? Y dice, yo soy Yeshua, aquel quien tú persigues. Y entonces queda ciego. ¿Y qué es lo que pasa después? Llega a Damasco
Ananías ora por él y caen de sus ojos como dos escamas. Y es cuando nuevamente puede volver a ver. Pero tuvo un encuentro con Yeshua de la misma forma en como el ciego tuvo ese encuentro con Yeshua. Así que vamos a empezar con esta reflexión del día de hoy, reflexión, estudio del capítulo 9. Los versículos que corresponden son del 35 al 41. Así que vamos a iniciar. Como una introducción, vamos a ver que Yeshua estaba en Jerusalén, estaba en Jerusalén. Recordemos que en el capítulo 8 termina precisamente cuando sale del templo porque lo habían querido apedrear, porque él había dicho, antes que Abraham fuese, yo era, dando a entender obviamente que él es uno con el Padre. Y entonces obviamente para los fariseos y los saduceos fue una expresión herética, ¿no? Una expresión hereje que pues obviamente lo primero que quisieron hacer era aquel que use el nombre del Señor en vano o que haga una referencia, pues debía morir. Y entonces tratan de hacer eso. Vemos también en los episodios en los estudios que hemos leído antes o tenido antes, vemos que sanó a un ciego de nacimiento. ¿Alguien se acuerda cuál fue la pregunta que le hicieron los discípulos a Yeshua cuando vieron al ciego? Que quién era el que había pecado, me parece, ¿no? Muy Jesús. bien, exactamente. Le preguntaron los discípulos a Yeshua, ¿quién pecó, este o sus padres? Y nos quedamos nosotros muchas veces con esa pregunta porque somos como los discípulos. Vemos a alguien y, ay, ¿quién pecó, Señor? ¿Este o sus padres? ¿Cuándo tenemos que estar viéndonos a nosotros? Porque nosotros somos un espejo de ese ciego. Nosotros estábamos cegados ahí en el piso, tirados. ¿Y qué es lo que estábamos esperando? Que alguien abriera nuestros ojos para poder ver. Recordemos también que cuál fue la instrucción de Yeshua. ¿Qué es lo que hace Yeshua? Escupe, hace el lodo, se lo pone en los ojos del ciego y ¿qué es lo que le dice? ¿Alguien se acuerda? Sí, le dice que se vaya a lavar al estanque del enviado. Exactamente. Muchas gracias, hermano Oscar. ¿Qué es lo que hace? Lo manda al estanque del enviado a que se lave. Y ahorita vamos a ver cómo termina este capítulo con un versículo que nosotros podríamos pasar, hemos pasado por alto porque estoy seguro que esta historia ya no la sabemos. Segurísimo. Pero de verdad hasta para mí ha sido revelador el volver a leer versículo por versículo y decir, híjole, yo soy ese ciego o yo era ese ciego, porque ahora, bendito sea el Eterno, ha quitado lo que oscurecía mi vista, mi visión. Y pueden decir, hermano, pues como que no te la quitó muy bien porque todavía sigues usando lentes, pero no estamos hablando de una visión física, sino de una visión espiritual. Y es lo que vamos a buscar en esta noche que podamos tener. Vamos a reflexionar en lo que nosotros debemos hacer, en dónde debemos estar nosotros. Pero antes, quiero ponerles un video de una animación que hicieron en el Instituto del Templo de cómo era o cómo pudo haber sido el estanque del enviado, el estanque de Siloé. Y esto lo hicieron porque hace poco acaban de descubrir la escalinata que llevaba del templo, del monte del templo, directamente al estanque de Siloé. ¿Se acuerdan? En Juan 7 tuvimos la oportunidad también de estudiar cuando Yeshua estaba en el templo, precisamente viene de todo eso, estaba en el templo porque era la fiesta de los tabernáculos. Y se acuerdan que les comentamos que un sacerdote, bueno, así en la última fiesta, en el último día de la gran fiesta, hacían una festividad especial o una ceremonia de libación de agua. Precisamente el sacerdote, el sumo sacerdote caminaba con una vasija de plata y subía
con agua tomada de este estanque. Entonces voy a mostrarles, no tiene audio, dura muy poquito, pero quiero que vean más o menos, se dan una idea visual, gráfica, de dónde estaba el estanque de Siloé y cómo era que, a dónde fue el ciego, o de dónde, sí, más bien a dónde fue el ciego. Ok, así que denme un segundito, listo. Precisamente ese era el estanque de Siloé, era como una pileta, pero eran aguas vivas, es decir, un manantial. Y por ahí subía el sumo sacerdote para poder llegar hasta el templo. Vean toda la gente que estaba, y esas escalinatas fueron precisamente las que descubrieron arqueólogos ahora en Israel. Y es lo que están trabajando para poder descubrirlo porque está en un túnel. Entonces estaba el túnel y ahí sobre esa escalinata fue donde encontraron y da precisamente al estanque de Siloé o al estanque del enviado. Y vamos entonces a leer. Voy a leer yo ahora, son muy poquitos versículos, entonces para que ustedes pongan atención, sigan la lectura con su vista y vamos a empezar. Dice el versículo de Juan 9:35, y no sé, perdón, aquí se me fue el 7, era Juan 9, es Juan 9:35, dice, oyó Yeshua que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Yeshua, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él, refiriéndose al ciego, dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Yeshua, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Yeshua les respondió, si fueran ciegos, no tendrían pecado. Mas ahora, porque dicen, vemos, su pecado permanece. No son muchos versículos, son muy poquitos, pero creo que ya, no sé si al menos alguno de ustedes ya empezó a sentir el peso de estos versículos en la vida de cada uno, porque yo lo volví a leer y lo volví a sentir. Y de verdad es algo que tenemos que tener muy presentes. Puede ser que este estudio o esta reflexión no dure mucho tiempo, pero no se trata de cuánto tiempo dure, sino de cuánto tiempo nosotros lo podemos escudriñar, pensar y cómo lo vamos a poner en práctica. Así que vamos a empezar. Vamos a empezar con el primer versículo de esta parte. Juan 9:35. Oyó Yeshua que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿De dónde le expulsaron? ¿Alguien se acuerda de dónde lo expulsaron? de la sinagoga. De la sinagoga, exactamente, hermano Oscar. Lo expulsaron de la sinagoga. ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a recordar un poquito el estudio y los versículos anteriores de este capítulo. Dice que Yeshua sale del templo porque lo querían apedrear y se encuentra con este ciego. Hace el milagro, le escupe, hace lodo, se lo pone en los ojos y le dice, ve al estanque del enviado, al estanque de Siloé, lávate y ya. Y dice que se lava y de repente puede ver. Y dicen que pues la gente que estaba alrededor decía, oigan, ¿qué no es este el ciego que estaba ahí en el portal pidiendo limosna? Y dicen unos que sí, pues sí, sí es. Y decía que otros, pues no sé, tal vez se parece, pero dicen que él decía, sí soy yo. Resulta que hablaron los fariseos y los saduceos a sus padres para preguntar si efectivamente reconocían que ese era su hijo que estaba ciego. Y le dijeron los padres, sí, de ciego de nacimiento, pero pues no sabemos quién le sanó. Y él, el ciego, les dice, yo sé que fue él, refiriéndose a Yeshua, el que me sanó. ¿Qué fue lo que dijeron los fariseos? Pues es un pecador, o sea, pues, ¿quién sabe quién es?
Pero dice que los papás se lavaron las manos diciendo, pues él es, pero él ya está grandecito para que le pregunten quién fue y cómo le hizo, precisamente temiendo que los fueran a expulsar de la sinagoga. ¿Cuántas veces a nosotros no nos dijeron alguna cosa de esas por estar buscando que la gente reconociera o reconozca la Torá, que reconozca que la palabra de Dios no nada más es lo que conocemos como el Nuevo Testamento, sino también como el Antiguo? ¿Por qué? Porque ahí está la palabra de Dios. Mucha gente con la que he platicado me dice, es que la palabra de Dios es toda la Biblia. Y se sorprenden cuando les contesto y les digo, no, la palabra de Dios son los primeros 5 libros de la Biblia. Todo lo demás fue inspirado por Dios. Los profetas son palabra de Dios porque ahí está cómo Dios se revelaba al profeta y el profeta escribía y se refería al pueblo. Eso sí es palabra de Dios. Las palabras que emitió Yeshua, claro que son palabra de Dios, pero los mandamientos son palabra de Dios y nosotros no los cumplíamos. Nos costaba trabajo entenderlo. Y bendito sea el Eterno, ahora estamos aquí, guardando ese día que Él nos ordenó que guardáramos. ¿Y cuántos no fuimos expulsados de algún lugar por predicar, por decir la verdad? ¿Cuántas personas no conocemos también que por miedo de que los expulsen o por miedo de que les puedan hacer algo, decir algo, reclamar algo, no dicen la verdad? ¿Y qué es lo que pregunta Yeshua cuando lo ve? Lo busca, porque dice aquí, oyó Yeshua que le habían expulsado y hallándole, es decir, fue a buscarlo. Lo vio y le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Mesías, en el enviado? ¿Cómo fue nuestro encuentro con Yeshua? Todos los días nosotros tenemos frente a nosotros, a nuestros ojos físicos y espirituales, esta misma pregunta. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Si crees, ¿por qué no le obedeces? Si crees, ¿por qué no le sigues? Si crees, ¿por qué no haces lo que Él hizo? Es algo que nosotros debemos pensar conscientemente y efectivamente preguntarnos, ¿creemos nosotros en el Hijo de Dios? ¿Estoy haciendo lo que Él hacía? Guardar el día de reposo, honrar a mis padres y mis padres, a mis superiores, a mis gobernantes. ¿Estoy matando con mi lengua a mi prójimo? ¿Estoy acaso ofendiendo a mi hermano? ¿Estoy amándolo? ¿Estoy llevando la carga de alguien más por más, en lugar de 1 milla, llevarla 2? ¿Estoy perdonando? Hoy mismo tenemos esa pregunta frente a nosotros. Hoy y mañana y pasado y los días que siguen va a ser la misma pregunta. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Y si respondemos, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Le respondió él, el ciego, y le dijo, ¿quién es, Señor? Para que crea en él. Muchas veces cuando leemos, no leemos con la intención tal vez, ¿no? Y vemos y, ay, qué utópico suena esto, este cuento, es un cuento, wow, qué bonito. Pero imagínense no sé si la efusividad del ciego, el ímpetu del ciego, la emoción del ciego cuando hace esta pregunta. Ya había habido un milagro en su vida. Algo que no podía hacer, ya lo hace. Y es ver.
Y seguramente le digo, ¿quién es, Señor? Para que crea en Él. ¿Quién es? ¿Dónde está? ¿Dónde lo puedo ver? Con una emoción, con una desesperación por ya poder saber quién era. ¿Cómo es nuestra obediencia a Dios? Cuestionamos lo que leemos, lo que escuchamos, lo que a veces hablamos. Respondemos nosotros así de quién es, lo conocemos, dónde está, o nada más escuchamos y todo bien, todo tranquilo, para que crea en Él. Creer. Nos vamos, la mente o el contexto occidental, lo primero que pensamos es, yo creo que va a llover. Es algo que puede o no pasar. Pero aquí las palabras que se utilizan en griego, y acuérdense, después lo podemos revisar ya más a detalle. Pero no se trata nada más de creer, de, yo sé que pudiera pasar. O, las nubes me dicen que no. Es algo práctico. Es una acción. Todos sabemos la palabra emuná, fidelidad. Es una acción. Creer. Cree en el Señor Yeshua y serás salvo tú y tu casa. ¿Y cómo creer? Poniendo en práctica la obediencia. ¿A qué? A lo que Yeshua hacía. Nos gusta mucho cuestionar a veces lo que leemos y lo que escuchamos, pero ¿qué estamos escuchando la voz de Dios? El ciego ya veía, no necesitaba otra cosa más que, es más, ni siquiera o sea, hasta la pregunta era necia. El ciego ya de haber no visto y ahora tener el milagro, era necesario que él dijera, sí. Sí, creo en el Hijo de Dios, no importa que no lo pueda ver, porque no, o sea, yo sé qué fue lo que hizo en mí. Y aquí es donde viene la parte de nuestra duda que a veces tenemos. Es ahí donde, ay, ¿crees en Yeshua? Sí, sí creo. Y el paso de fe que tienes que dar, y nos quedamos sentaditos. Y dice uno, híjole, no, mejor no. ¿Dónde está? No tenemos que cuestionar quién es para verlo. Tomás hizo lo mismo, cuestionó hasta que yo no vea dónde están sus heridas, en las manos, en los pies, en el costado. Yo no voy a creer que ya resucitó. A mí me lo demuestran ante notario público, ¿no? Y cuando se le aparece Yeshua, ¿qué es lo que le dice? Tomás, ven, toca, mete tu mano en mi costado. Y le dice, no, señor, ya, ahora sí yo creo, todo bien, sí eres de verdad. ¿Y qué es lo que dice Yeshua? Bienaventurados los que no, los que creen sin haber visto. ¿Dónde estamos parados nosotros? ¿Estamos preguntando así de a ver quién es? ¿Buscándolo por ahí por las multitudes? Aún así, Yeshua con amor le dice, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Qué emoción tan más grande. Imagínate que Yeshua, tú estás en un momento de prueba, estás en un momento de dificultad y la pregunta es, ¿crees en el Señor Yeshua? Claro que creo, Señor. Yo creo porque yo lo he visto, yo lo he vivido, yo lo he sentido, sé que está conmigo. Él dijo que no me iba a dejar nunca. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo. La presencia va a estar con nosotros. Y Yeshua te dice,
le has visto y Él habla contigo. ¿Qué emoción sentiríamos nosotros en medio de esa prueba? ¿Qué fue lo que sintió Pedro cuando estaba caminando en el mar? Y enfocándose en Yeshua y diciendo, puedo caminar sobre el agua, pero porque Él está conmigo. Y cuando voltea y ve todo lo demás que viene, todo se derrumba, pierde su fe. Pero aquí está, le has visto. ¿Y dónde le hemos visto? Ahorita vamos a empezar con esta parte. Yeshua no necesita más presentaciones. Él es, punto. Él es nuestro Salvador, el ungido del Eterno, nuestro libertador, nuestro Mesías, el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 9:38. Vamos a grabarnos todos este versículo. El ciego dijo, creo, Señor, creo, Señor. No hizo nada más, simplemente dijo, creo, creo, Señor. Punto. Lo vio, supo que había hecho un milagro en su vida, supo que había cambiado su vida y dijo, creo, Señor. Hubo algo práctico en él. Cambió del hecho de haber sentido al hacer, al emitir la acción de creer. Y dice, y le adoró. No hubo nada más que hacer. Lo único fue adorarle, agradecerle y poner en práctica esa fidelidad a Dios, esa obediencia, porque eso significa la palabra. Creo, hacer, creo, obedezco. Obedezco, Señor. Punto. ¿Y qué hace después? Le adora. El significado de la palabra Yehudá o Yehudim, que es judíos o Judá, es agradecido. Y ese debe ser nuestro corazón, un corazón agradecido, siempre, en lo que tenemos, en lo que no tenemos, en lo bueno o en lo malo. Es como cuando nos casamos, ¿no? Con los votos, en salud y en enfermedad, en las buenas y en las malas, en riqueza o en pobreza, en lo que me des o no me des, yo te agradezco, Señor. ¿Lo estamos haciendo? ¿Estamos siendo agradecidos? ¿Estamos adorando a Dios? Al obedecerlo, lo hacemos. Tan fácil y tan sencillo. Porque estamos dando prueba de que efectivamente lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, lo que nosotros tenemos en nuestra mente, lo estamos poniendo en práctica. Así adoramos a Dios. Creo, Señor. Y le adoró. Creo. Obedezco. Cuando nosotros teníamos esas escamas en nuestros ojos que nos impedían ver las maravillas de Dios, todo lo que había hecho, y tal vez sí lo habíamos leído en la iglesia cristiana o en la iglesia católica, nos habían dado catecismo, clases, escuelita dominical, escuelita bíblica de vacaciones, lo que fuera, y lo sabíamos y lo habíamos escuchado, pero no lo habíamos vivido de esta forma. No habíamos quitado las escamas de nuestros ojos para poder obedecer.
y hacer lo que Dios tenía para nosotros. Que no es un yugo difícil, no es un yugo que nos atormenta o que nos deja tirados, sino es algo sencillo, es obedecer. Y en el 39 dice, dijo Yeshua, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Salmo 119, 18 dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿A qué ojos se está refiriendo? Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Alguien sabe a qué ojos se refiere? Por los espirituales, mi hermano, ojos espirituales. A nuestros ojos espirituales. Del entendimiento. Exactamente. ¿Para qué? Para que veamos las maravillas de tu ley. ¿Cuál es su ley? La Torá. Lo que le dejó dicho a Moshe, a Moisés en el Sinaí y al pueblo también. Porque no nada más se lo dio a Moisés. Las 10 declaraciones, lo hemos leído muchas veces, se las dio a todo el pueblo. Y una vez que el pueblo escucha el estruendo y los truenos y el sonido del shofar, dice, no, Moisés, ¿qué crees, mano? A mí ya me da miedo. Tú habla con Dios y ya vienes y nos dices a nosotros qué tiene para nosotros y vamos haciendo todo lo que diga. Pero ya estaba, el pueblo había escuchado. Y aquí Yeshua les está diciendo, para juicio he venido yo a este mundo. ¿Para destruir al mundo? ¿No? Para pesar en balanza justa los corazones de aquellos que estaban escuchando las palabras de Yeshua. Porque, y que estaban viendo las acciones de Yeshua también. Porque ya escuchar las palabras las habían leído en Deuteronomio. Se las sabían algunos de memoria. Pero para ver la acción de cómo era lo que tenían que hacer, la incorrecta interpretación de la Torá. Siempre que pensamos en juicio, pensamos en lo peor. Y ya se van a meter a la cárcel a este compa porque pues no pasó el juicio. Pero Yeshua aquí en esta parte, juicio no se refiere a voy a venir y voy a cortar cabezas, sino voy a pesar en balanza justa los corazones, porque Él conocía el corazón de cada uno de ellos. No sabemos perfectamente bien la historia de la viuda que va y deja dos moneditas, lo más que tenía la señora, y todo el mundo lo vio como, híjole, fue lo más poquito que dejó. Mientras que el fariseo aquel, pura morralla llevaba y dejaba ahí en la cajita de la sedacá, la cajita de la ofrenda para que todo el mundo escuchara, ay, mira, cuántas moneditas. Y eran puras de 50 centavos, tal vez. Pero ¿qué era lo que Yeshua les dijo? ¿Quién dio más? Aquella viuda que dio todo lo que tenía para vivir. No estoy diciendo que el fariseo aquel no haya dado mucho, pero quien da más es quien da con su corazón, con su actitud, en la práctica, en la obediencia que tenemos. Para ese juicio vino Yeshua a este mundo, precisamente para que los que no ven, es decir, los que estaban cegados espiritualmente, vean. Y los que ven, es decir, aquellos que ya sabían los mandamientos, aquellos que ya tenían el conocimiento de la palabra desde hacía muchísimo tiempo, sean cegados. ¿Por qué?
porque buscaban únicamente la adoración para ellos, los méritos para ellos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para que el mundo se pierda, sino para que sea salvo por él. Ahí está, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. ¿Por qué el rey David dice en el Salmo, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley? Precisamente por eso, para que podamos entender que las palabras de Dios son para nuestro bien, son para distinguirnos de los demás. Si nosotros estamos en la escuela y sacamos puro 10, todo el mundo nos voltea a ver y nos dan un papel de distinción en el cual dice, usted es summa cum laude, ¿no? Y salió como doctor en quién sabe qué, economía, administración, y wow, sí, estudió y tiene todo. ¿Cómo salimos nosotros evaluados en nuestra práctica de la ley? ¿Salimos como con el mejor promedio o salimos raspados? Porque son maravillas las que podemos ver nosotros en la ley del Eterno. Cómo libera a su pueblo de Egipto, cómo destruye un pueblo, un imperio tan poderoso. ¿Y cómo lo hace todo? De una persona que decidió salir de su tierra y su parentela, de matriarcas que eran estériles. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Qué le decía? ¿Cuál fue la instrucción que le dejó Moisés a Josué? Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Y Dios le dice también, guarda en tu corazón este libro de la ley y medita en él de día y de noche. ¿Por qué? Porque sabe que todo lo que nosotros podamos leer nos va a abrir un panorama impresionante. Nos va a hacer distinguidos. Hemos sido llamados hijos de Dios, personas diferentes a lo que hay allá afuera. Y no somos mejores, no lo merecemos porque éramos como los de afuera, pero la misericordia y la bondad de Dios se han mostrado para con nosotros, que Él escupió en la tierra, hizo lodo, nos lo puso en los ojos y dice, ve al estanque del enviado. ¿De qué enviado? Del Mesías. Lávate en las aguas vivas, lávate en la ley. La ley tienes que tenerla siempre en los ojos, estudiarla, escudriñarla, tenerla en tu corazón, en tu mente, y no se te olvide. Y ahí es donde caen las escamas. Ah, pero ¿qué pasa? Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? No hay peor ciego que el que no quiere ver, porque estaba delante de ellos el Mesías. ¿En qué se enfocaban más los fariseos y los saduceos en la época de Yeshua? ¿Alguien me puede decir un ejemplo de cuando los fariseos y los saduceos empleaban mal la ley? Pues con las enseñanzas rabínicas o de los sabios.
Perfecto, Pedro. Muchísimas gracias. Efectivamente, se enfocaban más en las leyes rabínicas, en aquello que estaba hablado, pero no estaba escrito en la Torah. Imagínense, hay 39 ordenanzas en la halajá judía, en la ley judía respecto al Shabbat. No puedes coser un botón, no puedes picarle al elevador o subir escalera tantas escalones, no puedes caminar tantos pasos o tantos metros, no puedes escribir, no puedes hacer ningún esfuerzo que te haga sudar, porque estás haciendo un trabajo, tu cuerpo está trabajando. El Padre solo dio, si no mal recuerdo, 6, y vamos a contarlas. ¿Qué es lo que dice? Te acordarás del día de reposo para santificarlo. Van dos ahí. Santificarlo y apartarlo. Perdón, acordarte, apartarlo. Ahí está. ¿Qué más? No trabajarás, ni harás trabajar ni a tu hijo, ni a tu hija, ni a tu siervo, ni a tu esclavo, ni al extranjero que viva contigo. No encenderás fuego. ¿Qué más? ¿Alguien se acuerda de algún otro? No realizar viajes largos. La de los alimentos. Los alimentos, a ver qué de los alimentos. Y vamos a leerlo, ¿va? Vamos a Ay, Éxodo. perdón, no, no, es que no podía abrir mi micrófono. Sí. Exactamente, el no comer, por ejemplo, puerco, el conejo, o que dio ciertas características de los mariscos, que en Levítico viene, si no me equivoco. Ajá. Pero no es respecto, por ejemplo, del Shabbat. Sí, Ah, es ok, la perdón. alimentación. Sí, no es la alimentación, obviamente, del pueblo, ¿no? Pero respecto al Shabbat, ¿qué dice? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ahí van dos. Acuérdate y lo santificas. 6 días trabajarás y harás en él toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo, es decir, vas a descansar, no vas a hacer ningún trabajo. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que nos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día y lo santificó. ¿Ok? También hemos visto que está no encender fuego, si se acuerdan de ese. ¿Qué más? Deleitarse, gozarse en él. Ese es un mandamiento también para el Shabbat. Imagínense, son 5 o 6 órdenes que dio el Eterno específicamente. Y en la ley judía hay 39. ¿Dónde están los otros 33 mandamientos respecto al Shabbat en la Torá? No están. Estaban más enfocados en ver qué ley aplicaban sobre la gente, que hasta el mismo Yeshua les dice a sus discípulos y a los que estaban con él, hagan lo que ellos dicen que hacen, perdón, lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque el yugo que ellos imponen es hasta difícil para ellos, ni ellos mismos lo cumplen, pero mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vengan a mí y yo los haré descansar, decía Yeshua. Podemos leer y leer y leer mandamiento tras mandamiento rabínico de la ley y podemos encontrar cada cosa que dice uno, híjole, esto no lo puedo hacer, esto no lo podría hacer. ¿Por qué? Porque al final, o sea, no voy a caminar más de, ¿qué les gusta? 2 kilómetros en Shabbat. ¿A dónde voy a llegar? Yeshua no hizo eso.
Le decían los fariseos y los saduceos, oye, tus discípulos no se lavan las manos antes de comer. ¿Qué les dice Yeshua? El problema no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué estamos hablando? ¿Estamos nosotros como los fariseos diciendo, ay, ¿acaso esto me está diciendo ciego a mí también? Y también podemos serlo. Hay veces que tratamos de imponer cargas que son difíciles. Y dice también Yeshua, aquel que le haga tropezar en el mandamiento más pequeño, también va a ser el más pequeño en el reino de los cielos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos otra vez cegándonos por el conocimiento que creemos tener? ¿Estamos ayudando a los demás? ¿Estamos ayudando a nuestro prójimo? Y vean la respuesta de Yeshua. Yeshua les respondió, si fueran ciegos, no tendrían pecado. Mas ahora porque dicen vemos, su pecado permanece. Mejor leer a los fariseos, seguir la Torá al pie de la letra. Porque precisamente el orgullo que tenían de yo me sé la ley, yo sé todo lo que hay en la Torá, ahí ya estaban ciegos. ¿Dónde estamos parados nosotros? Mateo 6 22 y 23 dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Si lo que nosotros estamos viendo es la Torá, si nosotros lo que estamos haciendo o escudriñando es la Torá, nuestro ojo estará bueno. Pero si nosotros estamos llenos de orgullo, si nosotros estamos llenos de ego, nuestro cuerpo sigue estando en tinieblas. Nuestro espíritu está también perdido. Somos ciegos al final. Si alguno afirma vivo en la luz, pero odia a otro creyente, esa persona aún vive en la oscuridad. El que ama a otro creyente vive en la luz y no hace que otros tropiecen, pero el que odia a otro creyente todavía vive y camina en la oscuridad. No sabe por dónde ir, pues la oscuridad lo ha cegado. Y aquí Juan está hablando ustedes escucharon, no es lo que lo escucharon de Yeshua, no es un mandamiento nuevo, es un mandamiento que se les dio en el desierto. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo que sí es nuevo es la interpretación de cómo se los dio Yeshua a sus discípulos y a todos los que le seguían. ¿Cómo tienes que amarlo? Si te dan una cachetada en la mejilla derecha, pon la izquierda. Si te piden que cargues una milla, lleva la carga dos. Si te piden tu chamarra, dales también tu chaleco. Y no se trataba de, ay, soy bien dejado, y pues, ay, a ver qué sale. No, pues, ay, ya lo perdí. Si no era la actitud de nuestro corazón, pudiera haber sido no literal. Ahí mismo decía, en ese pasaje, Yeshua les dice, a ver, ¿quién o sea, de su vecino, si su vecino ve que se cae el burro en un pozo, no le va a ayudar a sacarlo, aunque le caiga mal? Es el ejemplo más claro. Si ves que tu vecino se le descompuso el carro y nunca te saluda y tú siempre pasas y, buenas tardes, vecino, y nunca te contesta, si tú lo ves con el carro ahí tirado porque ya no encendió, no lo vas a ayudar. Como nunca me responde, pues yo no. Y ahí es donde estamos cegados.
Si fueran ciegos, no tendrían pecado. Mas ahora, porque dicen vemos, su pecado se queda ahí. La actitud de nuestro corazón, la obediencia que nosotros tenemos hacia lo que Dios nos ha ordenado, es lo que Él ve. Y ahí es donde nosotros realmente damos a conocer al mundo si es que seguimos ciegos o si es que vemos. Pero no es una visión física, sino es una visión espiritual. ¿Hemos dejado que Dios quite las escamas de nuestros ojos para ver las maravillas de su ley? ¿Estamos dispuestos a perder esa escama con la que ya nos hemos muchas veces sentido cómodos para poder ver las maravillas que Dios tiene para nosotros en su ley? Nuestra vida y la respuesta a lo que Yeshua hizo por nosotros, el sacrificio, el amor que demostró, debe ser la misma respuesta del ciego. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. ¿Creemos? ¿Obedecemos? ¿Estamos dispuestos a hacerlo? Y después de obedecer, adorarle, agradecerle, entregarle todo lo que somos y decir, aquí estoy, Padre. ¿Estamos dispuestos a decirle, creo, Señor? Creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo que tú veniste a rescatarme, a quitar el pecado que ve en mí. No porque yo me lo mereciera, sino porque tú tuviste misericordia de mí, un pecador, alguien que estaba en lo más profundo del lodo cenagoso. Me sacaste de ahí, me levantaste, me sacaste de estar dándole de comer a los cerdos, libraste mi alma del Seol, abriste mis ojos para que viera las maravillas de tu ley. ¿Podemos decirle eso? Él solamente dijo, el ciego dijo, creo, Señor, y le adoró. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran concluir? Como les dije, no fue un estudio muy largo, pero para mí fue algo de verdad revelador, algo que movió mi corazón, porque muchas veces somos como ese ciego que buscamos una respuesta y ¿dónde está mi Mesías? ¿Dónde está? Y te está diciendo, aquí estoy enfrente de ti, yo soy. Y muchas veces nos toma más tiempo procesar esa respuesta que nos está dando Yeshua, que nos está diciendo, aquí estoy enfrente de ti. Pero ahora es el momento en el cual nos habla y nos dice, si aquí estoy, ¿qué esperas? Y nuestra respuesta debe ser, creo, Señor, y adorarle. Y muchas veces nos toma mucho tiempo el poder decir, creo, Señor. Y que en este Shabbat podamos nosotros esforzarnos y decirle, creo, Señor, y adorarle. Así sea. Ahora sí, familia, ¿alguna conclusión, alguna opinión, algún comentario que también quieran compartir? Anímense, familia, sean tímidos, tímidas. Pedro, adelante.
Gracias, hermano. Aquí en el versículo 39 dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. En el sentido de poderlo entender un poquito en mi comprensión sería que aquellos que estamos viendo la Torá y no leemos y tomamos clases y participamos en estudios y no cambiamos o no entendemos, la misma palabra nos va a cegar por no hacer lo que nos manda la misma palabra del Señor. Podría entenderse así también. ¿Qué es lo que dice el versículo? Ah, dice la letra mata, pero el espíritu vivifica. Significa. Ujú. Y es precisamente algo como lo que menciona. Podemos nosotros sabernos de memoria el Salmo 119, pero ¿dónde está nuestra práctica? ¿Dónde está el ponerlo en práctica realmente? Es la famosa teoría, ¿no? O sea, todo el mundo puede tener la teoría, pero la experiencia, si no tienes la experiencia, por ejemplo, para un trabajo, puede ser que tengas el conocimiento habido y por haber, ¿no? Y seas una eminencia en matemáticas, en física, teoría te la sabes, pero si realmente no puedes ponerlo en práctica, si no has tenido la experiencia, ahí es donde todo se detiene. Es lo mismo que decía, los fariseos, los saduceos conocían la ley, hasta de cabeza la podían decir, yo creo, de atrás para adelante, pero ¿dónde estaba la práctica? ¿Dónde estaba esa actitud? Por eso les decía, el juicio no viene un juicio de cortar cabezas, viene un juicio de poner en balanza la actitud y el corazón, porque Yeshua conoce nuestro corazón. Entonces, efectivamente es parte de lo que menciona y es lo que tenemos que tener cuidado, porque muchas veces estamos cegados por conocimiento, por el orgullo, por yo sé más que todos y estamos ciegos. Ujú. Pero Muchas aquellos gracias. que dicen no ver, porque también somos neófitos, somos bebés, estamos aprendiendo, estamos madurando. Ahí es donde Yeshua dice, ahí está. Y son las perlas que luego alcanzamos a entender y decimos, Señor, ¿por qué había estado tan... No es que estaba ciego, hijo. Estabas, estabas ciego, pero ahora ya puedes verlo. ¿Por qué? Porque también el Padre nos va pesando nuestros corazones, va viendo nuestra vida y dice, bueno, vamos a darle esta perlita. ¿Por qué? Porque también eso promueve que nosotros compartamos, y no digo yo, no digo el hermano Oscar, no digo Ángeles o Anaí o Reina, o sea, todos debemos hacerlo, porque todos los días nosotros, si escudriñamos, encontramos, y es lo que tenemos que compartir. Y nosotros debemos testificar como el ciego lo hizo. Yo antes estaba ciego, sí, soy yo el que estaba ciego. Ahora veo. ¿Por qué? Porque ahí está el Hijo de Dios, el que hizo el milagro en mi vida, en mi corazón, en mi mente, en mis ojos y quitó ese velo que había. Muy bien, hermano, muchas gracias. Gracias al Eterno. ¿Alguien más que tenga algún comentario, alguna conclusión, algo que quieran comentar? Hermano Eliezer,
Entonces, lo que yo alcanzo a comprender ahorita es de que para poder, eh, más que creer, más que sino saber, leer la Biblia, eh, si es preciso, 4 hasta 5 veces por semana, pero leerla, a entenderla, a buscar si hay algo que no entendemos, a buscar su contenido, a buscar qué es lo que nos quiere dar a entender, qué es lo que nos quiere dar a explicar, por qué vienen esas palabras de esa manera, buscar el entendimiento y a través del tiempo meditar y poder ser como era él, como era Yeshua, Ujú, imitarlo, si es ujú, preciso imitarlo, pero para que esto pueda suceder debemos de leer ahora sí que profundo, y entre más tiempo sea, pues es mejor, ¿no? Como decía, me parece Pablo, que de día y de noche, ¿no? Hay que sí, estar leyendo la instrucción del Señor, si es posible, de día y de noche, de tal manera que en este cerebrito nos quede, y la verdad que si lo hacemos, como milagro nos queda, y es cuando claro. empezamos nosotros a ver las cosas de otra manera, y es cuando la misma gente dice, este, ya cambió, no es la misma, sí, ya es otra persona, dependiendo de cómo uno haya actuado con nuestro prójimo, porque eso también cuenta muchísimo. Claro. Entonces, es algo verdadero el que debemos de escudriñar la palabra, si es posible, de día y noche, y darnos un espacio. Me decía una hermana, yo cuando quiero, dice, 2, 3 veces a la semana, dice, me organizo, hago de comer, hago la comida por 7 días, ya tengo todo el río más para caer calentando y calentando. Pongo a mis hijos a hacer el aseo, los organizo, dice, de tal manera que yo me encierro 3 días, Claro. de toda la tarde, dice, para poder estar en la palabra del Señor. Digo, ay, magnífico, qué padre, qué bueno, no es cuestión de irnos organizando nosotros como mujeres. Sí, Gracias. y no, gracias a usted también por el comentario. Y creo que menciona algo muy importante. Muchas veces, pues hay muchas personas que nos cuesta trabajo estar todo el día leyendo o tal vez tenemos esa facilidad del tiempo, pero también es algo muy importante y muy interesante que menciona la palabra, lo vemos en la Biblia. Dice, si a alguno le hace falta sabiduría, pídala a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche. Y creo que esa debe ser nuestra primera oración cuando vamos a leer la palabra. Señor, Padre, tú sabes que yo quiero aprender de ti, yo quiero aprender, yo quiero madurar en el conocimiento de tu palabra, yo también quiero compartirla con alguien más. ¿Cómo puedo hacerlo? Únicamente tú me puedes dar esa sabiduría, esa inteligencia para yo poder encontrar lo que tú tienes para mí. Y el Padre, de verdad, nunca, 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 nunca nos va a dejar sin esa sabiduría. No es un conocimiento de, ay, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 2.500 millones y que lo podamos tener? Sino es el entendimiento de su palabra. Y entonces él no lo dice. Yo te la voy a dar abundantemente y sin reprocharte absolutamente nada. No te voy a decir, ay, pues, mijo, no lees bien. No, él te va a decir, ¿quieres sabiduría? Agárrate porque te van a tocar unas buenas sacudidas y te va a tocar una perla que nunca te habías imaginado encontrar. Usó a Pedro, a los discípulos que eran pescadores. O sea, imagínense cómo no olían ellos, todo el tiempo pescando, todo el tiempo todos quemados, todos ahí remendando las redes. ¿Y qué es lo que les dice? ¿Qué es lo que les dice? Los voy a hacer pescadores de hombres. Si nosotros analizamos el primer sermón, conferencia, plática que da Pedro, ¡wow! O sea, de verdad, un día léanlo con detenimiento y van a decir, es que este no era Pedro. Y efectivamente, la sabiduría de dónde había venido, del Padre. Entonces, no es de que hay alguien más inteligente, no.
Dios nos ha dotado de las mismas capacidades a todos, somos sus hijos. Entonces nuestra oración debe ser, Padre, dame sabiduría para yo poder abrir tu palabra y entender lo que tienes para mí. Y que pueda ver el modelo de Yeshua y poder ser como él fue. Porque nuestra meta es llegar a la estatura del varón perfecto. Y Dios nos va a dar las herramientas, Dios nos va a dar la ayuda necesaria para nosotros poder llegar a ese punto. Y es para no desanimarnos, ni decir, híjole, ¿cuánto me falta? A todos nos falta. Puede ser que ni siquiera hayamos salido de la, de la línea de salida de la carrera que tenemos que correr, pero no hay mejor eh, herramienta que nosotros saber y dejarnos guiar por el Espíritu del Eterno, sabiendo que Él tiene, que todo lo tenemos en su palabra y vamos a poder llegar a donde tenemos que llegar. Y no es la única, hermana. Hay veces que el trabajo nos agobia, nos tiene hasta el gorro y no tenemos el tiempo o no nos damos el tiempo necesario para escudriñar la palabra, ni siquiera para leer un versículo. Pero no tiene que preocuparse. Nadie de nosotros tenemos que preocuparnos, tenemos que buscarlo con una actitud de disposición, con un corazón humilde, sencillo, diciendo, Padre, aquí estoy. Habrá gente que se pueda pasar 3 horas. Bendito sea el Eterno que tienen esa oportunidad. Habrá gente que podemos estar 5 minutos con Él sentados y que tenemos que trabajar en nuestro tiempo, claro, con Él, por supuesto. Pero también saber que el Padre pone en nosotros esa capacidad de poder entender su palabra y escudriñarla. Así que estamos todos en esta carrera, no estamos solos, también estamos para exhortarnos, para ayudarnos, para apoyarnos, para bendecirnos unos a otros, para orar los unos por los otros, para esforzarnos y decir, oye, hermanos, estoy un poquito flojo y todos empezar a apoyarnos, todos empezar a movernos. Pablo lo decía, ya es suficiente que todos están tomando lechita, ya, ya estamos todos bien gorditos de pura lechita nada más. Nos falta masticar, carnita. Y a veces nos toca exhortarnos los unos a los otros y de, oye hermano, o oye hermana, híjole, pues como que ya van saliendo otros maestros. Y el mismo Señor también va moviendo de esa forma. Pero no hay que desanimarnos, nunca, 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 nunca. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Así que es parte de este proceso de ir creciendo. Acuérdense que cuando uno va creciendo, nos duelen las rodillas, los huesos, y ya también cuando llegamos a mi edad, jeje, también ya nos duelen las rodillas y los huesos, pero es por otra cosa. Pero mientras vamos creciendo, vamos forzando este cuerpo a ir aumentando, a ir creciendo. ¿Para qué? Para que podamos llegar a esa estatura. Lo mismo pasa con nuestro espíritu. Y que no decaiga nunca, sino que siempre podamos ir viendo, como decía Pablo, voy corriendo con mi vista en la meta. Y acuérdense que no es un sprint, no es una carrera de velocidad, el que llegue más rápido al fin, no, es un maratón. No sé si alguien corre maratones, pero yo no podría correr ni el primer kilómetro. O sea, de verdad, yo no podría. Y es un esfuerzo constante el llegar a un punto, visualizar, voy a llegar a ese punto. Voy a llegar al punto de haber leído la Biblia en un año, la Torá, ¿no? Las porciones en un año, ¿ok? Esforzándonos. ¿Lo logramos? Ahora vamos a aumentar.
ese propósito que tenemos para poder llegar a la meta. Muchas gracias, hermana, también por compartir. ¿Alguien más que tenga algún comentario, alguna conclusión de la reflexión del día de hoy? Te voy a comentar un poquito. Sí, ¿Qué adelante, dice? hermano, adelante. Mira, estaba yo, ya alzó su manita ahí, ya para que siga después de mí. Qué bueno, me encanta Claro. que participe. Sí. Bueno, pues estaba yo escuchando tu exhortación. Me encanta cuando la palabra de Dios nos exhorta a la obediencia, porque a veces escuchamos muchas palabras dulces. Ujú, Escuchamos que Dios es amor, escuchamos que es misericordioso, que es paciente, que es tolerante, pero también es justo. Entonces no podemos quitarle esa parte de su personalidad, ¿verdad? De su ujú, autoridad. Y exhortar es necesario, exhortar a la obediencia, porque a veces estamos cómodos. Platicaba yo con una persona que me encontré en mi trabajo y me estaba comentando que ella es misionera, ¿no? Y estábamos platicando de ese punto. Le digo, es que a la gente hay que hablarle fuerte a veces, ¿no? Es parte de nuestro trabajo cuando compartimos la palabra de Dios. Hay que exhortar a la obediencia, no solamente palabras dulces. Ay, no sé si se fue o soy yo el que no escucha. ¿Alguien más escucha al hermano Oscar ahorita? No, yo no lo escucho nada más a usted, hermano. No. No, yo creo que ya se fue. A ver si me escuchan. Ya, ahora sí, hermano, sí, sí, sí. Ya. Entonces estábamos hablando acerca de, pues, de exhortar, ¿no? De la Mm, justicia de Dios. Él es justo. Y que, pues, a las personas no podemos estarles alimentando esa comodidad por miedo a que se vayan, o que se incomoden, o claro. que se enojen, ¿no? Desafortunadamente, tenemos que llamar al arrepentimiento, tenemos que llamar a la obediencia. A nosotros primeramente y después a la gente. Ujú, Y hablando de este ciego de nacimiento que recibió el Espíritu, recibió esos ojos espirituales, pues qué bendición, ¿no? ujú, Porque así como el Espíritu nos permite apreciar las grandezas de la Torah, pues también nos permite apreciar, entender qué es lo que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Y también el Espíritu nos permite actuar en consecuencia, claro. no solamente ser oidores, sino hacedores. Hacedores. Ujú, Hablar. Porque en nuestras fuerzas, pues no podemos ser hacedores. Es el Espíritu de santidad el que nos lleva a la obediencia, nos abre la escritura, nos quita las escamas y nos muestra que la ley de Dios es eficaz, que claro. sirve, que es buena, es agradable y es perfecta, que no es una carga, que es una bendición cuando tú la obedeces, porque nos han engañado con doctrinas de que la ley de Dios es para los judíos o de que la ley de Dios es difícil. Y Mm, dime, qué difícil es que honres a tu padre y a tu madre, o qué claro. difícil es que no robes, o qué difícil es que no mientas, o qué difícil es que no injuries, o qué difícil es que no seas chismoso, ¿no? O sea, Sí. realmente la ley de Dios, el yugo es fácil y ligero, pero nos han engañado con doctrinas, es que Dios es amor y nos tienen, pues como dijiste tú, con ese chupón, entretiene,
pero no Claro. alimenta, Ujú. ¿verdad? Es un chupón que pues le podemos sacar mielecita y qué bonito, habitar los hermanos juntos, pero, pero no hay cambios en tu vida. Claro. Y volteas hacia atrás y dices, pues llevo 15 años o 2 años o 3 años y, y cómo está mi relación con mi esposa, con mi vecino, en mi trabajo, con mis hijos, ¿cómo vas? Le dijo a Salomón el Señor, ¿no? Se le aparecen sueños y le dice Salomón, eh, no, pues es que mira, gracias, y he hecho esto y la sabiduría y he agrandado el reino y le dice el Señor, ¿y tú cómo estás? O sea, ¿qué le importa más al Señor? ¿Nuestra vida o nuestro ministerio? Claro que nuestra vida, que cambiemos, que Claro. modifiquemos nuestra forma de vivir, de hablar, de caminar, de alimentarnos, de pues todo, ¿no? Una transformación que refleje, decía esta Rocío, que Dios habita en nosotros, que el Espíritu de Dios habita en nosotros, mora en nosotros, somos templo del Espíritu, ¿no? ¿Qué hizo David cuando pecó con Betsabé? Salmo 51, le Ujú. dice, no quites de mí tu Santo Tu Santo Espíritu. Espíritu, lo necesito para vivir en santidad, para rectificar mi camino, ¿no? Él imploraba, dice, contra ti he pecado, Señor. Y este ciego de nacimiento recibe eso y ve al Hijo de Dios enfrente de él. Ujú. Y le dice, le adora, creo en ti, Ujú. pero creer es un compromiso grande. No Claro. nada más es un pensamiento en la Ujú. cabeza, ¿no? Es una forma de vida. Claro. Creer en nuestro Mesías, ser congruente, le decía yo, me decía esta mujer, ¿no? Que conocí, que te digo que es misionera. Y me dice, es que tenemos que tener congruencia, dice. En esto creo, pues en esto vivo, ¿no? Ujú. Y tener el espíritu, con esto termino, tener el espíritu de santidad. Por ahí también hablaban en los comentarios, es tener la mente de Cristo, es Ujú. pensar como Cristo, es vivir, es hablar, es un gran compromiso. Pero la buena noticia es que pues, no depende de nuestras fuerzas, Ujú. depende totalmente del Espíritu del Padre, ¿no? Del Espíritu Santo. Y hasta ahí me quedo. Perfecto, hermano Estuvo Oscar. muy, estuvo muy buena me gustó, me agrada. Muchas gracias, Eliezer. Gracias al Eterno. Y gracias también por su comentario, hermano. Dicen por ahí, dime con quién te juntas y te diré quién eres, ¿no? Y es parte de demostrar que si nos juntamos con Yeshua, si caminamos con Yeshua, vamos a reflejar también la misma actitud que él demostraba, ¿no? Muchas gracias, hermano Oscar. Anaí. Shalom, un saludo a Shalom. todos. Gracias, Eliezer, por la entrega de hoy. Y bueno, algo que quiero comentar es algo que estaba meditando cuando dabas el ejemplo de Pablo, ¿no? Y mientras escuchaba pues el estudio, el Señor me hizo entender algo que pues yo siempre me preguntaba, ¿no? Y a veces uno quisiera cuando lee la Biblia, que nos explicara el proceso de cada personaje que tuvo que pasar como para llegar a entender aquello que nos dice en la Biblia, ¿no? Y a veces hay como que, a veces incluso hay como 3 versículos nada más de que habla de la persona, ¿no? Pero a veces uno quisiera escuchar toda la historia para entender, ¿no? Todo el contexto y poder saber cómo actuar, cómo vivir, ¿no? Ujú. Pero ahora no me recuerdo, ahorita no recuerdo exactamente qué palabras utilizaste, pero decías, ¿no? Cuando decías, ¿no? Que leyéramos la carta de Pablo, ¿no? De esa, pues sí, de lo que refleja la palabra, de tener ese encuentro con el Eterno. Y Ujú. entendí
ahorita que cuentas, dabas este ejemplo y pues como de ¿por qué el Eterno o por qué la Biblia, o sea, no habla detalladamente de la vida de cada personaje que está ahí, ¿no? Sino porque nada más se habla esa inspiración que Dios le dio o palabra de Dios, ¿no? Y el punto no es que veamos a la persona, sino que, y creo que siempre ha sido algo obvio, pero algo que yo no entendí es como de, no es que veamos la vida de las personas, sino que veamos al Eterno. Ujú. Y eso se decía, ah, pues es que, o sea, no era de que las personas, es como si yo antes quería que esos personajes me contaran por lo que pasaron para que yo entendiera, pero ahora veo es como si los personajes me dijeran, es que tú tienes que tener ese encuentro con Dios, así como yo, Miriam, lo tuve, así como yo, Abraham, lo tuve. Tú, Anaí, del siglo XXI, tienes que tener ese encuentro con el Eterno también. O sea, tienes que tener esa inspiración de él. Y entonces tú, Anaí, ya no vas a hablar de tu vida, de que, ay, que yo nací en tal, que pasé por eso. O sea, no, tú vas a hablar de lo que el Eterno ya ha hablado a tu corazón y vas a, o sea, con tu vida misma vas a hablar del Eterno, no vas a hablar de ti. Entonces, es el objetivo creo que de cada una de nosotros como pues creyentes, como representantes del Eterno, es precisamente eso, representarlo a Él, no representarnos a nosotros. Dije, oh, pues sí, ese es el fin, o sea, es eso. Claro. Y bueno, pues muchas gracias, Eliezer, y pues muchas gracias a todos y esforcémonos por ser esos representantes del Eterno. No, gracias al Eterno. Muchas gracias, Anaí, también porque efectivamente, digo, podríamos estar viviendo mil historias, ¿no? O sea, y al final creo que también la palabra, pues lo refleja en cada una de las historias que nosotros leemos, ¿no? Por ejemplo, el hermano Oscar mencionaba David cuando peca con Betsabé, pues el corazón de David estaba roto y dices, ay, es que, pues imagínate, la regó bien gacho y estaba ahí tirado en el piso y se muere su bebé y todo, pero vemos ahí lo que mencionaba, una personalidad de Dios diferente hacia David con misericordia, con bondad. No el corazón contrito y humillado que tenía David, que al final también lo tenemos que entender, porque dice la palabra que un corazón contrito y humillado no desprecia el Eterno. Pero vemos ahí la faceta de misericordia que tiene Dios para con David. Y al final, pues lo tiene con Betsabé, porque también de ahí sale el rey Salomón. Entonces, y es también, es parte de nosotros entender. Y creo que lo mencionabas, las dos partes. La parte de qué es lo que vivió esa persona y qué es lo que el Eterno quiere para nosotros. Al final lo que importa más es qué es lo que quiere el Eterno para nosotros. Por eso nos da los ejemplos, pero también ver la forma en cómo las personas cambian su actitud respecto a lo que Dios está haciendo a través de ellos. Sansón, o podríamos decir Sonsón, porque el compa la regó mucho, ¿no? O sea, ¿qué fue o sea, Sansón desde el vientre de su madre había sido escogido? Le había dicho Dios a su mamá, él va a ser nazareo para mí, con voto. Y le dijo específicamente qué iba a hacer. ¿Y Sansón qué es lo que hace? Toma otro rumbo, otro camino, y el Eterno lo está poniendo aquí en la palabra para que nosotros entendamos que no hay que ser como Él. Pero ahí va otra parte, muy ad hoc a lo que tú estabas mencionando. Vemos otra faceta del Eterno que dice, si tú la riegas, si tú te alejas, yo escucho la oración y yo respondo. La oración de Sansón fue, Señor, dame en esta vez las últimas fuerzas para derrotar a tus enemigos. Y murió. Dios cumplió con la palabra que él escuchó, o sea, él cumplió con obedecer el, digamos, con no obedecer, sino más bien con cumplir la oración que Sansón hizo.
Y podemos hablar de una faceta de misericordia, aunque digas, ay, es que lo mató. ¿Cumplió el propósito que Dios tenía para Sansón? Al final sí. Y vemos esa faceta de misericordia, de amor, pero también de juicio, como decía el hermano Oscar. Y un juicio justo. Entonces, es muy importante el hecho de también entender que, y aquí están las perlas, ¿no? Ahí tú misma lo mencionaste, es que pues me enfocaba más a veces en entender el personaje. La palabra de Dios está ahí. Dios lo que te está mostrando es, mijo, aquí está el ejemplo. Veme a mí. ¿Qué respuesta estoy dando yo a esta situación? Entonces, parte de eso y gracias al Eterno que también te ha dado también esa posibilidad de poder entender y de poder pues ver lo que el Padre está hablando a través de todo esto y gracias Anaí también por comentar y por compartir. No sé si alguien más tenga algún comentario, alguna opinión. Yo sí, hermano, Sí, tomando en cuenta, shalom a todos, shalom. de los de Sansón, em, entonces Sansón se dejó llevar por la vista, porque cuando veía no entendía lo que Dios quería. Ujú, Eh, Al quedarse ciego, entonces fue cuando realmente entendió lo que él decía. Entonces, aquí está el ejemplo. eh, Dice, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos no tendrías pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece, ¿no? exactamente. Él al final entendió lo que Dios quería, pero tenía que quedar ciego Ujú, para que él pudiera ver espiritualmente, exactamente. ¿no? Sí, Ok, sí, muy bien, Leti, muy, gracias, muy bien. hermano. Sí. No, gracias al Eterno. ¿Alguien más? Pues yo ya, sí, sí, desde aquí horas quiero compartirles. Es una experiencia ahorita de vida, ahorita aplicado a esta enseñanza. Antes de comenzar el Shabbat discutí con mi esposo. No comencé bien mi Shabbat porque, eh, pues por esta situación, ¿verdad? Y yo sirvo eh, en para unos orfanatos. Entonces, nos reunimos a orar con el equipo y en esta semana me tocó reunirme a orar con ellos y mientras estábamos en la adoración, que es un cuarto de oración específico, eh, me dio un dolor muy, muy fuerte. Justamente estábamos esperando revelación, pues, ¿qué visión teníamos? Estábamos meditando después de haber orado, después de haber leído la palabra, estábamos meditando y fue cuando me dio ese dolor. Bendito sea Dios que pues se dieron cuenta y empezaron a interceder por mí entre todos los hermanos y pasó el dolor. He estado batallando 2, 3 días con eso, pero vuelvo a sentirme bien. Ese mismo día me hicieron la invitación de venir a una congregación que está aquí en Cotlán, porque ahí mismo en ese cuarto de oración hay cuartos de sanidad. Y dije, sí, voy a venir a agradecer y a ponerme en las manos de Dios también aquí, y por qué no, que eh, sigan orando por mí, ¿no? Que me ayuden en este tiempo. Y aparte me hicieron la invitación de venir en, esta, en esta noche a, a orar porque son 24 horas de oración, no, 12 horas de oración continua. Entonces,
antes de iniciar el Shabbat, pues mi idea era venir a la oración, estaba entre el dilema, estoy en la clase o voy a la adoración, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué hago, Dios? ¿Qué hago? Pero después tengo este problema, entonces con la cola entre las patas, pues digo a Dios, pues ya no sé ni qué hacer, Señor. Y me subí muy tristemente, me quité los zapatos, me acosté y me puse las cobijas encima. A llorar, ¿verdad? Porque qué vergüenza, ni una ni otra cosa, ni con uno, ni en familia, ni aquí en la reunión, ni en la adoración. Pero le dije, Señor, ¿qué hago? Y abrí la palabra y le digo, no me quiero quedar aquí así, porque sin nada, porque no es Shabbat y no depende de mí ni de lo que hago, se trata de ti. Y pues en lo que lo pensaba y en lo que decidía, en lo que me tranquilizaba, pues dio la hora de entrar a la clase y escuchan, porque cuando abrí la palabra no, no sentí esa indicación directa, porque a veces me hace falta, quisiera yo Dios que me dijera, sí, no, a las 6, en blanco, que me diera Sí. direcciones precisas. Sí. Y más en estas circunstancias, esperaba yo esa instrucción precisa. Y fue tan corto el estudio y dije, Señor, pues si me estás contestando, ¿no? No se trata de mí, es por justicia, porque Él se lo merece. Él se merece la adoración. Y tú lo dijiste empezando, en buenas o en las malas. Estemos bendecidos o no, nos sintamos bendecidos o no. No, en las buenas, en las malas, pues se trata de Él. No de cómo me siento, si soy digna, si no soy digna, si no, se trata de Él. Y ahorita ya me dio la oportunidad de hacer las dos cosas, porque mientras estaba escuchando la clase que dijo, creo, porque creo en ti, también te voy a adorar. Pese a lo que yo estoy sintiendo, pese a lo que yo haya hecho o me hayan hecho, te voy a adorar porque tú eres fiel. Y estoy aquí a punto de entrar a ese tiempo de adoración, a esa velada. Y pues así nos habla Dios por las circunstancias también. Ujú. Gracias, hermano, por compartir la palabra. No, gracias al Eterno. También gracias a ti por compartir. Definitivamente experimentamos el amor del Padre, la misericordia, la justicia del Padre. Y efectivamente todo el mundo quisiéramos que en ciertas circunstancias nosotros pudiéramos tener una respuesta inmediata de parte de Él. Pero de verdad que es con esa misericordia, ese amor, esa bondad que nos contesta y nos da un abrazo, aunque diga, hijo, estabas mal, o en esta circunstancia que tú estabas viviendo, que tal vez pensabas que no ibas a estar, y aquí estoy. Y ese es parte del amor que Dios tiene para nosotros y también de la exhortación, porque nos habla de muchas formas. El hermano Oscar lo decía, ¿no? O sea, puede ser que nos hable muy bonito en algunos momentos, puede ser que nos hable muy fuerte en otros. Y puede ser que nos hable sin escuchar nosotros nada, y puede que nos esté gritando con un sonido de shofar, y estamos nosotros que ya no, por favor, no, no más. Pero es parte del entendimiento y de la madurez que el Padre pues también ha puesto. Que Él también ponga en ti sanidad, de acuerdo a su perfecta voluntad, en tu cuerpo, y que también de la misma forma podamos nosotros experimentar la misericordia y mostrar también la misericordia que el Padre tiene para nosotros. Muchas gracias por compartir, Yadira.
¿Alguien más? Si no, vamos a cerrar con una oración agradeciéndole como siempre al Padre la bondad que nos da de poder pues disfrutar de este tiempo de convivencia, de ese tiempo de Shabbat, de ese tiempo de aprendizaje, de ese tiempo de exhortación, de amor, de también levantarnos los unos a los otros y ponemos en manos del Eterno también tu salud, Yadira, la salud de cada uno de nosotros. Si hay alguien también que esté enfermo, que el Padre sea el que restaure nuestros cuerpos, ponga sanidad completa de acuerdo a su perfecta voluntad por los méritos de nuestro Señor Yeshua. Y vamos a orar. Padre bendito, te agradecemos infinitamente tu misericordia, tu amor, las fuerzas que tú renuevas en nosotros, Señor, el espíritu que vivifica a nuestro espíritu, Señor. Gracias te damos por tu palabra, por el ejemplo tan precioso que tenemos en la vida de nuestro Señor Yeshua, que mientras que caminó en esta tierra, pudo darnos esa interpretación perfecta, correcta de tu palabra, de tus mandamientos, para que nosotros no estuviéramos dispersos, para que nosotros no estuviéramos pensando en cosas malas, sino únicamente en perfeccionarnos para llegar a la estatura del varón perfecto, a través de la obediencia, sabiendo y reconociendo el sacrificio que hizo Yeshua en ese madero por nosotros, para poder ser reinjertados y de esa forma obedecer. Porque sabemos que tus mandamientos no son gravosos, tu yugo no es difícil. Y Padre, ponemos en tus manos este día de reposo, este día de Shabbat, para que podamos nosotros, Señor, disfrutar, aprender, escudriñar y seguir creciendo en sabiduría de tu palabra, Señor. Te pido, Padre, que tú pongas en nosotros, en cada uno de nosotros, sabiduría, Padre. Tú lo dijiste. Si a alguno le hace falta sabiduría, pídala. Padre, pedimos sabiduría porque necesitamos entender, comprender tu palabra, ponerla en práctica. Te pedimos también, Padre, por salud, sabiendo que nuestros cuerpos se debilitan, pero que nuestro espíritu se vivifique, que nuestro espíritu crezca. Pero mientras, Padre, pon en nosotros, de acuerdo a tu perfecta voluntad, sanidad completa. Pon shalom en nuestras mentes, en nuestros corazones, Padre. Pon en nosotros el poder acercarnos a ti sin miedo, porque sabemos que aunque eres un Dios justo, eres un Dios que está dispuesto a escucharnos. Gracias, Padre, por tu fidelidad a tu pacto, a tu pueblo, Señor. Aquí estamos delante de ti. Padre, que podamos seguir disfrutando este tiempo de tu presencia, de tu espíritu, Señor, y que podamos ser vivificados. Y que este día de reposo, Señor, sea un espacio en el que tú hables a nuestras vidas, en el que tú hables a cada uno de nosotros en las diferentes áreas en las que tenemos que crecer, Padre. No somos perfectos, Señor, y reconocemos que hemos caído, pero necesitamos que tú nos levantes, Padre. Que podamos nosotros dar ese siguiente paso que tú quieres que nosotros demos. No con miedo, Señor, sino sabiendo que a pesar de que no podemos ver qué es lo que sigue, tú estás con nosotros. Y que podamos ver siempre que vamos de tu mano. Oramos y te agradecemos, Padre bendito, por todo lo que nos das y lo que no nos das. Bendecimos tu santo nombre y gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Sé tú con ellos y que podamos seguir disfrutando este tiempo. En el nombre y por los méritos de nuestro don Yeshua. Amén y amén. Amén.